Muy buenas tardes a todos, soy Alexia Almada y les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de webinars abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. La universidad pública ha experimentado numerosos cambios en las últimas décadas. Sin embargo, recientemente está conociendo uno de los procesos más profundos, puesto que involucra plenamente su razón de ser desde su fundación histórica hace más de 1000 años. Este proceso implica tener en cuenta su función social como ente activo y dinámico, partícipe en la toma de decisiones de orden público y gubernamental. Sus estrechos y diversos vínculos con distintos actores de la sociedad, como son las ONGs, el sector empresarial y productivo, las comunidades rurales y sociedades ejidales y rancheras, el gobierno municipal, estatal y federal, así como particulares de la sociedad civil. Este ciclo de webinars es la oportunidad para conocer y entender algunos de los temas de mayor relevancia social y ambiental en nuestra región por medio de la intervención de sus principales exponentes, asociaciones civiles, funcionarios, emprendedores. Asimismo, se busca identificar la manera como la UAPS busca tener incidencia en estos temas a través de actividades de participación social, investigación y docencia. Comenzamos, que lo disfruten. Hola, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos sean a la 11ª emisión de este ciclo de webinar que la UAPS, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, en colaboración con el Departamento de Vinculación, traen para todos ustedes, siempre abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Y bueno, la temática de esta semana es proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo potenciar el desarrollo integral de mis alumnos para generar una mejor sociedad? Para lo cual estaremos contando con la participación de la licenciada Araceli Vargas Lombera y del profesor Lorenzo Higuera Osuna, ambos miembros de la Asociación Civil Enseña por México. Bienvenidos sean, muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. La licenciada Araceli creció en Loreto, Baja California Sur, donde estudió hasta la secundaria y después se mudaría a la capital de La Paz para estudiar la preparatoria y realizó estudios superiores en la licenciatura de comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Actualmente es miembro de la Asociación Civil Enseña por México, es Community Manager de BC Cicletos, Colectivo de Ciclismo Urbano AC, y es profesora a nivel secundaria en la materia de español. Bueno, agradecemos su participación en el tema y bueno, pues le damos el uso de la voz. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por presentarme. Bueno, pasamos pues también con nuestro otro invitado, el profesor Lorenzo, el cual es normalista de formación, egresado de la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur. Contó con investigación sobre procesos cognitivos para generar aprendizajes significativos a largo plazo en grupos de aprendizaje de escuelas públicas como documento de titulación aprobado por unanimidad de examen profesional. Cuenta con 9 años de servicio en escuelas públicas, en los subsistemas de secundarias, técnicas y generales. Tiene experiencia en el sector privado de la educación, desde el nivel preescolar hasta el universitario, y de igual manera tuvo contacto con el área de investigación de ciencias sociales de la UAPS por medio de su mentor, el profesor Luis Alberto González Sotomayor. Participación en la coordinación académica en 2017 frente al proceso de cambio de modelo educativo y como docente en nivel universitario de la asignatura Taller de Oratoria para alumnos de tronco común. Y actualmente pues participa como profesor a nivel secundaria en la secundaria y en las asignaturas como de Geografía e Historia. Bueno, pues agradecemos también su participación, profesor Lorenzo. Le damos en el uso de la voz. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué les parece si empezamos pues con las preguntas, pues que empiecen a conocer un poco también qué es Aprende por México, Enseña por México? Pues, si podrían contarnos un poco sobre esta asociación civil. Sí, claro. Enseña por México es una asociación, una ONG, es parte de una asociación más grande que se llama Teach for All y tiene su parte en México. Nosotros trabajamos en un apoyo a la educación. Las personas que colaboramos con Enseña por México somos profesionistas, no necesariamente maestros que estudian normalistas. En el caso del profe Lorenzo, creo que él podrá
comentar más sobre su participación dentro de Enseña. Entonces, colaboramos para dar a la educación una visión diferente. Creo que ese es como a grandes rasgos lo que hacemos. Sí, importante mencionar pues que el enfoque de este programa es internacional y que tiene como propósito atender a las personas, a aquellos jóvenes en el sector educativo que están en desventaja, aquellos jóvenes marginados socialmente, económicamente y que pues tienen un déficit en el sector educativo y que Enseña por México a través de Teach for All y muchas otras organizaciones del sector privado, porque son descentralizados de la SEP, pero contamos con nuestro REBOE, por ejemplo, para el programa de la maestría, que más adelante vamos a hablar. Es un programa de intervención para que todos los alumnos, aquellos que están en desventaja, que va enfocado principalmente a ese sector, puedan tener las mismas oportunidades. Va enfocado a ayudar a los que menos posibilidades tienen de desarrollarse. Entonces es como el objetivo. La mayor parte de los participantes son de licenciaturas, de carreras diferentes. En mi caso, en esta nueva generación somos docentes que ya estamos en activos y que este programa, el programa de liderazgo Enseña por México, tiene un componente en línea que es la maestría. Entonces, como tiene su REBOE, está certificada por la SEP, entonces nosotros somos becarios, estamos becados por esta organización y el objetivo es pues potenciarnos, desarrollar nuestras habilidades de liderazgo, potenciar nuestra formación en cuanto a abatir estas cuestiones sociales por medio de la educación. Ok, muchísimas gracias por lo comentado. ¿Qué les parece pues si pasamos con las preguntas? Licenciada Araceli, ¿cómo potencio mi clase para motivar a algunos a moverse, a leer, a mejorar? Bueno, creo que lo más importante es predicar con el ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros chicos a motivarse, a leer, a mejorar, si nosotros no estamos reflejando lo mismo? Hay que interesarnos por ellos, hay que interesarnos por lecturas, tal vez. Si yo quisiera enseñarle o platicarle a un alumno sobre una lectura, es necesario que yo previamente conozca material. Así yo puedo también discernir, a lo mejor, con esta personalidad de este alumno va este tipo de cuento, de historia, y esa demostración de interés de nuestra parte es lo que hace que ellos también tengan interés. Creo que es lo principal. Ok, muchísimas gracias. Profesor Lorenzo, la misma pregunta, ¿cómo potenció mi clase para motivar a algunos a moverse, a leer, a mejorar? Mire, yo trato de diversificar. Enseña por México se preocupa mucho, ya dijimos, por este sector de jóvenes que están en desventaja. Entonces, si yo como docente en activo voy y planeo una clase para un grupo de aprendizaje y los evalúo, va a haber un sector de jóvenes que no se interesaron o que mi planeación no fue atractiva para ellos porque en un grupo de aprendizaje hay variedad de individuos y diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, en este programa se nos dota de algunas estrategias, algunas técnicas de enseñanza-aprendizaje propiamente dicho, que es el tema que estamos abordando, en el cual yo a mi estilo de enseñanza le pongo un extra, le pongo información. Si estamos hablando de, por ejemplo, el ciclo del agua, que yo soy maestro de geografía, pues bueno, les explico el hidrógeno, el oxígeno, el componente atómico y viene el niño y me pregunta, maestro, ¿estamos en clases de ciencia, estamos en clases de geografía? Bueno, es que la geografía se explica por medio de la ciencia, en la parte física. Entonces, ese tema de interés es el que potencia mi clase, es el que la hace atractiva para que el joven se pregunte. Si hablamos de cuestiones sociales, porque la geografía trata cuestiones físicas y sociales, pues entonces los cuestiono acerca de la realidad que estamos viviendo. Yo trabajo en una escuela donde está colindando una clase media alta, que trabajan en el sector turístico allá en San José del Cabo,
y trabajo con un sector que en los libres pensadores, en los escritores, se le llama el cinturón de miseria, ¿no? Que son colonias de lo que coloquialmente se le llama como paracaidistas. Entonces, el discurso es retarlos a pensar acerca de las cuestiones sociales para potenciar mi clase y para moverlos, para que se desarrollen, para que estudien y salgan de las situaciones sociales que nos atacan a todos por medio de la educación. Ok, muy bien, muchísimas gracias por su respuesta, muy interesante. Licenciada Araceli, ¿cómo transmito, cómo le hago para que la evaluación se potencie en el desarrollo humano de mi alumno? Bueno, yo creo que es un reto más, es uno de los retos más grandes que tenemos los docentes. Tenemos que empezar por aceptar que estamos previamente programados para pensar que evaluación es igual a examen. Y muchas veces pasamos la misma historia a nuestros alumnos, ¿no? Si pasas el examen, ya estás evaluado. Pero porque esto es lo que conocemos y lo que vivimos. Para potenciar el desarrollo de ellos, creo que es necesario estudiar los diferentes indicadores de desempeño. Actualmente hay muchas rúbricas, no necesariamente esperamos un 10, también queremos saber cómo se sienten, qué aprendieron, qué les dio más curiosidad. Entonces, para nosotros es importante estudiar y ver todas estas posibilidades, este abanico de opciones para poder realmente identificar qué es lo que buscamos que ellos aprendan y saberlo, ¿no? Y conocerlo. Sí, porque pues lo importante no es ver un número, sino pues enseñar y que ellos aprendan pues también. Profesor Lorenzo, misma pregunta, ¿cómo le hago para que la evaluación se potencie en el desarrollo de humano de mi alumno? Yo, y voy de nuevo a la sociedad, ¿no? Básicamente, el mensaje en este caso sería para los padres. Ayer comentaba con un compañero egresado de la normal, estábamos platicando acerca de la naturaleza de este webinar. Me dice, menciona la participación de los padres. Muchas veces los papás nos piden como hijos el 10 o discuten con los profesores por la calificación numérica y a veces no discuten tanto su desarrollo emocional o no se pone en tela de discusión qué tanto acompaño a mi hijo en el proceso de aprendizaje. Entonces nosotros estamos en este webinar hablando acerca de procesos de aprendizaje y cómo potencio el desarrollo integral del alumno para generar una mejor sociedad. Entonces el desarrollo integral implica, aparte de lo cognitivo, lo emocional. Entonces implica la cuestión familiar, implica que juntos platiquemos y aprendamos juntos, que de ahí viene la palabra maestro, ¿no? Del Paidos Agogón. Entonces avanzamos juntos, aprendemos juntos. Le pregunto a mi hijo, ¿ya hiciste la tarea? No para que me diga sí o no, sino para que me le enseñe y platicar al respecto de ese contenido y de cómo lo hizo sentir. En Enseña por México se pone mucho énfasis en la parte socioemocional, en cómo está. Recordemos que el sector marginado de la sociedad, hablando socioeconómicamente, está plagado en el sector de la pobreza, de cuestiones de adicción, agresividad, falta de higiene, y todos esos condicionantes hacen que los niños pues estén molestos, no estén atentos, no estén bien nutridos, a veces se van sin desayunar a la escuela y luego se les exige un 10. O el sector de la población que sí, que tiene económicamente la capacidad de, pero que no pasan tiempo con el hijo, porque se la viven trabajando. Me decía una mamá un día, es que yo trabajo de gallo a grillo, o sea, todo el día, ¿no? Desde que amanece hasta que oscurecía. Entonces, a mí lo que me interesa es que mi hijo saque 10, o en el caso de los otros jóvenes, que no repruebe. Y no estamos preocupándonos por qué es lo que está aprendiendo como individuo por medio de los contenidos, que ese es el enfoque que deberíamos de tener de la educación, ¿no? ¿Cómo lo formo? ¿Qué es lo que evalúo? Entonces, si yo voy como padre de familia a la escuela y pregunto, profesor, ¿por qué mi hijo sacó tal calificación? ¿Qué es lo que evaluó? Entonces ya el docente tiene la oportunidad de explicarle, mire, en el desarrollo de su hijo se le evaluó tal y tal contenido y tomó tal y cual actitud en el proceso. Entonces, en un proceso de estímulo o respuesta, se le asignó tal calificación y lo que necesito de usted para que trabajemos en equipo padre, alumno y docente es que hagamos tal programa. Entonces ya
como que se rebobina el concepto que tenemos de la calificación numérica, porque confundimos educación con acreditación. O sea, si paso de año o si me gradúo, en este caso el webinar está también dirigido a gran parte de alumnos de nivel superior. O sea, el hecho de tener un título no quiere decir que soy una persona educada. Soy una persona educada cuando respeto a la sociedad, cuando no me como un dulce y tiro a la basura. Entonces ese desarrollo integral es el que buscamos, ¿no? Y que emocionalmente seamos estables para que podamos potenciar nuestra sociedad. Eso es lo que ¿cómo evalúo? Si el niño me dice, no traigo la tarea, ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Tienes algún problema? ¿En qué te puedo ayudar? Y a veces hay cuestiones sociales que uno como docente no se puede meter más, pero que sí puede contemplar en la evaluación para tomar tolerancia y criterios de evaluación. Así es, sí, menciona un punto muy importante, pues que es el que los padres pues se involucren, porque a veces pues los mismos jóvenes, los alumnos, se esfuerzan tanto pues para llegar a una calificación, a un número, que igual y pues ese aprendizaje igual y en muchas ocasiones no se les queda, pues realmente no están aprendiendo y pues ahí es donde se pierde, pues tienen un número, pero pues la enseñanza, el aprendizaje pues se queda tal vez atrás. Siguiente pregunta para la licenciada Araceli, pues, ¿cómo transmito una sinergia proactiva a la comunidad docente de mi plantel? Siendo parte de, actuando como eso, un actor que se involucra, que le interese, y no solamente como un espectador. Ahora que trabajamos con este componente en línea, tanto docentes como alumnos, pero bueno, en el caso de docentes, he notado que no todos ahora sí que jalan parejo, ¿no? Coloquialmente dicho. Y muchas veces yo comento con mis compañeros, pues es que nosotros nos quejamos de que hay alumnos que quizás no les interesa o no participan, pero como docentes a veces hacemos lo mismo. Entonces, eh, pues estamos pidiendo lo que no estamos dando. Como parte de, creo que sí es necesario no solamente cumplir, sino como proponer o ayudar. Este, ese es como mi punto de vista particular. Sí. Ok, profesor Lorenzo, misma interrogante, ¿cómo transmito una sinergia proactiva a la comunidad docente de mi plantel? Pues yo creo que en la pregunta está la respuesta, ¿no? Proactiva. Yo tengo que ser activo, tengo que trabajar, tengo que entregar mi planeación, tengo que diversificarla, tengo que hacer un estudio de estilos de aprendizaje de mi grupo y ver cómo aprenden. No puedo hacer la misma planeación para todos los grupos porque hay diferentes estilos de aprendizaje. Después de que evalúo, tengo que ver cuántos niños reprobaron y por qué, y hacer algo al respecto. Entonces, a veces es denso la parte de todo ese proceso porque hay fechas y hay contenidos que cubrir. Entonces, por ahí yo, pues, hay muchas cosas en los pasillos con los docentes que a veces nos entendemos como que nosotros tenemos que tener una libertad de cátedra y de discurso. Muchas veces la currícula nos marca muchos contenidos y la realidad es que muchos contenidos están descontextualizados. Yo tengo que ver qué es lo que mi alumno necesita saber para desarrollarse, para ser económicamente activo, para ser emocionalmente estable y poder llevar una vida productiva como un mexicano que todos queremos tener a un lado, ¿no? No queremos promover malos hábitos. Entonces, en la docencia hay de todo, como me imagino que en cualquier oficina. Entonces, habrá personas que investigan más, que proponen más, que hacen más. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Pues teniendo un aula bonita, teniendo un ambiente de aprendizaje agradable, interesante, que pasen los compañeros y yo digo, bueno, ¿por qué ese maestro tiene tan ordenado todo? ¿Cómo le hace? Pues investigando, discutiendo, tomando en cuenta a los jóvenes como eso, como personas. Entonces, haciendo mi parte, siendo responsable y respetuoso de mi labor, que es una labor bastante interesante. Ok, muy interesante, le agradezco por esa respuesta. Bueno, pasemos a la siguiente con la licenciada Araceli. ¿Cómo afrontamos los problemas sociales como instituciones de educación sin perdernos en los requerimientos administrativos? Ay, pues, em,
No es sencillo, definitivamente. Siempre tenemos que repartir nuestro tiempo. En ocasiones nos enfocamos mucho en los alumnos, alumnos, y en otras ocasiones en cumplir, ¿no?, con lo que nos están pidiendo. Entonces, viene de uno el cómo se organiza y cómo lo logra. Sin embargo, esta pregunta en particular me gustaría hacerle mi tiempo al profe Lorenzo porque ya la habíamos platicado con anterioridad y creo que es muy valiosa su aportación. Ok, entonces, profesor Lorenzo, una pregunta. ¿Cómo afrontamos los problemas sociales como instituciones de educación sin perdernos en los requerimientos administrativos? Yo creo que las direcciones tienen mucho que ver ahí y los docentes con el sentido común, con el profesionalismo. Y va el mensaje para nuestros interlocutores como futuros profesionistas. Creo que el humanismo es muy importante, que las personas nos pongamos en el lugar de otro. Eh, los docentes tenemos una labor bien difícil porque somos seres humanos con personalidad, obviamente, y a veces es bien difícil trabajar con jóvenes de diferentes estratos sociales, con diferentes, a veces, disfuncionalidad familiar, problemas conductuales individuales y homogenizarlos en un proceso de 45 minutos, por ejemplo, en una clase para potenciarlos y si traen problemas o si no quieren y luego me está pidiendo, por ejemplo, mi coordinador las evaluaciones para tal lugar, la Secretaría de Educación Pública me está pidiendo a través del jefe del asesor técnico pedagógico que vea tantos contenidos y luego puede perderse esos requerimientos administrativos que no tienen nada que ver, que sí tienen mucho que ver. Tienen que ver porque si los ordenamos y logramos dar la clase bien y ordenar esa información, se potencia el impacto de la escuela en la comunidad. Pero a veces nos perdemos en el proceso y se viene la evaluación y luego hay un concepto en la educación que se llaman bajos perfiles y reprobación y deserción. Entonces se nos llega el proceso de evaluación y ocasionalmente podemos emitir una evaluación ficticia, consciente o inconscientemente, porque me están exigiendo que no haya reprobación. Entonces, el magisterio es muy bueno en el estado, hay muy buenos maestros, el sentido común, hay mucha vocación. Entonces, por ejemplo, Enseña por México también está haciendo su parte en el sentido de que está estudiando el tema. Está poniendo en la mesa de debate varias propuestas de trabajo. Está innovando, está investigando, está discutiendo con muchos países de Latinoamérica, de países desarrollados, de países europeos, de Asia, en Oceanía. Hay presencia en muchos países y constantemente hay esa discusión. Ahora bien, yo como maestro aquí en el estado, en lo local, ¿cómo le hago para no perderme? Entonces, yo creo que tiene que ver con la organización que tengamos. Si yo sé que voy a evaluar en tal mes tantos contenidos, bueno, pues yo sé que mi grupo no puede absorber tantos contenidos. Entonces tengo que tener el carácter suficiente como docente de decir, ¿sabe qué, profe? Mi directivo, estas son las condicionantes de aprendizaje, estos son los contenidos generales, este es el aprendizaje clave, voy a utilizar este. ¿Por qué? La cuestión social, humana que yo quiero desarrollar y que quiero transportar como individuo de mi salón a la familia y a la sociedad a donde va a ir ese muchacho, esto es lo más pertinente. Entonces estoy argumentando mi evaluación. Entonces estoy potenciando y no me estoy perdiendo en los requerimientos. Sí se puede hacer un buen trabajo siendo organizado con el mismo y teniendo siempre preocupación por las fechas porque pues también no podemos llegar al día de la entrega de calificaciones y decirle, papá, profe, papá, perdone, no me alcanzó el tiempo. O sea, ellos van a querer tener una evaluación numérica y una descripción de qué es lo que pasó con su hijo. Entonces, es una labor bien importante la del docente porque estamos educando a la sociedad por medio de los alumnos. Entonces, para eso nosotros, eh, es, el docente tiene que ser muy cuidadoso de su persona, porque, como dijo la compañera atrás, modelamos el aprendizaje, pues no puedo llegar tarde a mi salón y luego pedirles que me entreguen un trabajo o no puedo puntual o no puedo yo no entregar mis calificaciones de manera puntual y luego ponerle una baja calificación a un joven porque no me las entregó en tiempo y forma. Entonces es bien importante
uno, estar informado de cuáles son los requerimientos, cuáles son los lineamientos de mi evaluación, de la evaluación del alumno, cómo tengo que evaluar, si es por número decimal o si es por número cerrado, y luego que ya tengo bien sistematizado el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, la evaluación, ver cuáles son los problemas sociales, porque el docente se debe a la sociedad. No podemos ser nada más ir a difundir contenidos, no. La noción de ser maestro es hacer algo por donde vives, por donde trabajas, por la educación de los jóvenes. Entonces, ya que tienes organizado tu trabajo y que cumpliste con los requerimientos, hay que ser cuidadosos de que los muchachos vean tu preocupación por la desintegración social, por las cuestiones como localidad que a todos nos atañen. Sí, así es, muy interesante y muy importante pues la labor de los docentes y pues, el gran trabajo que tienen pues estamos moldeando pues a los alumnos y pues tenemos pues también que poner de nuestra parte. También otra pregunta que nos gustaría hacerles es, ¿por qué un grupo de la sociedad no reflexiona sobre la filosofía de una sinergia nacionalista proactiva? Si gusta responder a esa pregunta, a licenciada Araceli. Hola, otra vez. Este tema, igual con el profe Lorenzo lo platicamos, porque fue una pregunta propuesta de él. Okay. Entonces yo le dije, o sea, ¿a qué se refiere, no? Con sinergia nacionalista. Y él me explicó muy puntualmente que habla de cómo muchas veces como sociedad, nosotros también como humanos, no solamente como docentes, sino como individuos parte de una sociedad, vamos por el mundo nada más interesándonos en lo que nos sucede a nosotros, ¿no? En lo que nos atañe. Pero pues no le damos tanta importancia a lo mejor a lo que significa ser parte de esta sociedad, a cuál es mi aportación. Porque luego, un ejemplo, cuando estaba con niños y luego hay una basura en el suelo, y les digo, pues vamos a recoger la basura. Oye, pero no es mi basura, pero es nuestra escuela. O sea, también hay que acordarse de que todos somos parte de donde estamos, del contexto donde estamos, individuos. Entonces, muchas veces creo que hay un poquito de egoísmo en nuestro actuar, que nada más queremos hacer lo que nos va a beneficiar. Y tiene que ver, o sea, como sinergia nacionalista, tiene que ver mucho con nuestra cultura, pero hablando desde la escuela es el lugar en donde poco a poco vamos a ir moldeando a estas personas para bien. Sí, así es. Profesor Lorenzo, si tendría algún comentario pues, con esta pregunta de por qué un grupo de la sociedad no reflexiona sobre la filosofía de una sinergia nacionalista proactiva. Sí, mucho es lo que más me mueve. Yo en lo personal me considero un individuo muy nacionalista, muy orgullosamente mexicano. A mí me molesta, la verdad que me molesta hasta cierto punto, ¿no? Porque pues no me voy a amargar por situaciones sociales, pero yo trabajo en San José del Cabo. Okay. Trabajo en una escuela donde el contexto es del sector económico del turismo. Y un sector grueso de la población, le digo, son gente que vino de los estados del sur de México, que nosotros sabemos que son estados con pobreza, con marginación, con altos índices de pobreza, y que vienen como mano de obra barata, hay que decirlo. Entonces, está el otro grueso de la población de los jóvenes que atiendo, que son los antiguos cholleros, ¿no? Los cabeños, a los que les compraron la tierra, las cadenas hoteleras y que fueron desplazados hacia la periferia y que hoy ya no están en la periferia y que ya tienen una infraestructura y una condición económica mejor que esos jóvenes que actualmente llegaron como mano de obra barata. Entonces yo siempre pregunto cuando empiezo con los temas de geografía social, porque también soy maestro de historia, digo, levante la mano el que quisiera ser, que es la palabra, ¿no? Coloquial, gringo, el que quisiera ser norteamericano en vez de mexicano, y todos levantan la mano. ¿Por qué? Porque somos en una sociedad consumista, pues queremos tener un buen carro, un aparato tecnológico el mejor, aire acondicionado, y comodidades, y no se dan cuenta muchas veces de la realidad, pues, que ellos y nosotros a veces somos oprimidos y no es mi intención en este momento hablar sobre sistemas políticos,
sino que reflexionemos al respecto de que debemos ser orgullosamente mexicanos y debemos de manifestarlo y de hablar y de ponerlo en mesa de discusión y si a mí no me gusta el actual gobierno, pues digo por qué, pero me informo y argumento por qué, o sé quiénes fueron los héroes de mi patria, de la independencia, de la revolución, porque pasaron muchas cosas para que yo fuera libre, para que yo pudiera vestirme como quiero, tomar la sexualidad que quiero, estudiar lo que quiero, poder estudiar. Entonces México tiene riquezas naturales bien densas y tenemos mucha riqueza cultural. Y por ejemplo, a mí se me hace muy ofensivo cuando dicen, es que es Oaxaco, o es que es, como dicen ellos, paisa, o que me digan a mí que es chollero. Pues sí, orgullosamente, claro que sí. Entonces, hay un sector grueso de la población que, por ejemplo, no van a la reunión de padres de familia, no preguntan cómo va el muchacho, no se interesan por qué es México, qué procesos políticos vivimos, qué oportunidades de crecimiento hay en cada municipio de mi estado o en cada estado de mi país, qué es lo que está pasando en mi México, qué es lo que está pasando en mi estado. No tienen identidad muchas veces nacional, que yo soy muy incisivo en esa parte, pues. Entonces, si todos tuviéramos, y mando el mensaje a los futuros profesionistas que nos están escuchando en este momento, si tuviéramos un poco o bastante nacionalismo mexicano, fuéramos un mejor país. Pudiéramos llegar a acuerdos o disensos, pero argumentados, no a la palabrería absurda o a autodenigrarse, como decir que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. O sea, ustedes, los que están escuchando en este momento, son estudiosos. Es la máxima casa de estudio del Estado. Y podría ser así como una burla, ¿no? Uy, sí, pues sí, sí es una máxima casa de estudio, es un nivel superior. En esta actualidad hay información de muchas vertientes, de muchos escritores que se contraponen en un discurso. Y yo a veces pregunto, ¿ya los leíste? ¿Ya leíste Las Venas Abiertas de América Latina, donde explican cómo despojaron a nuestra América Latina? ¿Ya leíste discursos de personas que fueron presos políticos? ¿Sabes por qué fueron presos políticos? ¿A qué estás haciendo tú, aparte de ir a la escuela y querer otra vez una certificación, una calificación numérica alta? ¿O por qué dices naco? ¿Por qué atacas a otra persona igual que tú, otro mexicano? ¿Por qué idolatras? Hay mucha gente en el sector turístico allá que luego se jactan porque tienen algunos dólares que les dieron por propina. Y no se dan cuenta que, o sea, no es una limosna, pues es una propina, está bien, se la ganaron dignamente y es el trabajo, pero no hay que perder de vista que no nos debemos a las propinas, pues nos debemos al país y que con eso que estoy haciendo yo. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy estudiando Derecho, son de las personas que nos están escuchando. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abogar por las personas en verdad? ¿O vas a sacar a mafiosos, asesinos para ganar mucho dinero? ¿O estás estudiando para contador? Sí, ya te enriqueciste, y ¿por qué no puedes, por ejemplo, hacer un movimiento en el cual con un recurso que sea deducible de impuestos, que no te cueste? Busca organizaciones que facturen millones y crea una dependencia para vagabundos, para alcohólicos, drogadictos, madres embarazadas que fueron maltratadas, etcétera. Entonces, esta pregunta es medular en este webinar. Yo la planteé porque quiero llevar esa conciencia a los que nos están escuchando. ¿Qué estás haciendo? Aparte de fijarte en los problemas, de criticar a otra persona, a mi vecino o a mi compañero de trabajo. ¿Qué estás haciendo como mexicano para difundir algo bueno? En este caso, nosotros como docentes estamos haciendo nuestra parte, tratar de ayudar a aquellos que están en desventaja y modelar el aprendizaje, hacer nuestro trabajo bien, con ganas y con orgullo de que somos docentes mexicanos y que también nos podemos proyectar al contexto internacional. Sí, así es. Bueno, también tenemos aquí una pregunta de lo que hemos estado hablando pues, en esta entrevista, en esta conversación. ¿Por qué los alumnos y la sociedad confunden pasar de año o certificarse como licenciados como sinónimo de una persona educada? Sí, me gustaría responder esta pregunta. Quien guste tomar la palabra. Sí,
Pues regresamos a justo, ¿no? Al tema que estábamos hablando al principio. Tenemos que pensar primero como alumnos. ¿Qué nos dijeron en nuestra experiencia como alumnos? El papá, te voy a comprar un premio si te sacas 10. Pero a lo mejor el papá nunca te preguntó, oye, ¿y qué aprendiste? Claro. Que nada más me interesaba la boleta. Entonces, pues es una práctica bien vieja y bien infundada en nosotros el creer que si termino una carrera dentro de un sistema educativo significa que sé, siendo que pues la verdad es que hay muchas diferentes consideraciones para decir que sabes, ¿no? Hay que vivir experiencia, hay que practicar, hay que hablar con tus compañeros. Yo recuerdo que mi papá me decía, lo bueno de ir a la universidad no es lo que estudias, es con quien platicas. Y si es verdad, muchas veces lo que vemos en el aula, que claro que se aprecia, obviamente es información necesaria, muchas veces técnica e indispensable, por supuesto. Pero lo que después tú debates, ¿no? Con tus alumnos, bueno, con tus compañeros en ese caso, o con tus docentes, es realmente donde está lo enriquecido. Y, y la verdad es que no todos apreciamos esta parte que es el vivir en sociedad, el platicar, sino que simplemente vamos, cumplimos y nos vamos. Entonces, ahí está. Sí, así es. ¿Algún comentario que tenga que hacer, profesor Lorenzo, con esta pregunta de por qué los alumnos y la sociedad confunden pasar de año o certificarse como licenciados como sinónimo de una persona educada? Bueno, yo creo que no podemos generalizar, ¿no? Hay un grueso de la población que son personas de las cuales podemos emular sus formas. Hay muchas gente interesantes, respetuosas. México es un país de grandes personas, pero sí hay un sector de la población que confunden esa parte, ¿no? Entonces, pues yo creo que la maestra fue muy acertada. Eh, Más bien el mensaje ya para como cerrar esa pregunta sería, pues que si esa era tu percepción, pues te invitamos a que mejoremos las formas con las otras personas. Eh, Nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo, nadie es mejor que otro, son personas diferentes, por eso son individuos. Entonces, no puedes comparar que, ay, que yo sé más que tal persona, pues sí, pero de ese tema. Entonces, lo cortés no quita lo valiente, hay que ser seres humanos con tolerancia y con respeto a los otros. Eso es lo que podría sumar. Sí, muy bien. Bueno, algo que creo que le interesaría muchísimo saber a la audiencia es, bueno, pues conocer alguna experiencia en su trabajo de enseñanza por México que los haya marcado. Si quieren hacer uso de la voz o Ah, algunas experiencias que hayan tenido con esta asociación civil que les gustaría pues mencionar. bueno, en mi caso, antes de iniciar nuestra labor docente, tenemos una capacitación. En esta capacitación trabajamos ya de primera mano con alumnos, pero por un periodo muy corto. El enfoque, no principal, pero sí es muy importante el trabajar las habilidades socioemocionales, como ya lo había mencionado el profe Lorenzo. Y la verdad es que es un tema que no está tan revisado y tampoco está tan desarrollado, pero pues ya estamos en ello. Nosotros trabajamos con niños que estaban en sus clases de verano, ¿no? Como reforzamiento entre un grado y otro grado. Entonces, uno pensaría que a lo mejor el niño pues no salió bien sus calificaciones. Pero la verdad es que al momento de platicar con ellos es por ejemplo, en el horario de recreo, cuando más aprendes de ellos. Porque para empezar, mientras ellos aprenden, uno aprende. Mientras intentas enseñarle, tú aprendes el doble o el triple. O sea, el aprendizaje no es unilateral, corre en ambos lados, fluye. Entonces, había un niño que mostraba un poco de violencia en clase y yo notaba que tenía mucho potencial, tiene mucho potencial, pero su energía estaba mal canalizada. Entonces dije yo, a ver, este niño, ¿qué trae? ¿Qué ofrece?
y siempre me sentaba con él en el recreo a platicar. La verdad es que sí había unas historias muy, muy interesantes de su familia, de su vida personal. Y una vez que como que descifraste el código de qué estaba pasando, tu trabajo en la aula hacia arriba. Y la verdad es que al final, pues te despides, ¿no? Los chicos. Yo le agarré un cariño muy particular a ese niño porque él, para empezar, se abrió, compartió y eso se reflejó en su trabajo ya, pues en entregar, en interesarse, en leer. Y creo que eso es muy valioso para nosotros. Muchísimas gracias. Profesor Lorenzo, ¿algún comentario, alguna experiencia que tenga, que haya tenido pues en Enseña por México que quiera rescatar? Mire, yo quiero primero contextualizar, quiero poner de manifiesto que yo he aprendido mucho en la normal, sí, pero más con mis compañeros docentes del sector educativo. Hay muchísimos docentes muy interesados por los individuos, los conocen, saben de ellos. En los juntas del consejo técnico, si algún docente pregunta por el comportamiento de X niño, va a haber un docente que le diga qué pasa esto o aquello. Los profesores son buenos. Más quisieras mencionar qué es lo que Enseña por México está haciendo, ¿no? Más como la experiencia que yo me doy cuenta, porque yo primero soy docente PEM, que es del programa Enseña por México. El calificativo de PEM es ese docente de ese programa de Enseña por México. Pero primero fui normalista y luego fui docente del sector educativo. Y sí hay preocupación en el sector educativo de parte de mis compañeros. Yo he trabajado en 4 de los 5 municipios, entonces yo me doy cuenta que sí se atiende, sí hay muchos maestros bien interesados. Entonces, ¿qué es lo que yo veo como experiencia, como docente PEM ahora? Que este programa está aportando al sector educativo es mucho eso que menciona la maestra. La constante preocupación por la cuestión emocional. La implementación de un programa que se llama Learning One to One, que es como aprendiendo uno a uno. O sea, yo soy el monitor del alumno. Yo diseño mi estrategia de enseñanza-aprendizaje y la aplico. Y luego voy con el alumno que yo sé que en el proceso educativo normal ya lo diagnostiqué como bajo perfil, hace rato lo mencionaba, y ahora implemento esa estrategia que Enseña por México me brinda como lo que es el Learning One to One y lo cuestiono, andamio el conocimiento, utilizo lo que él ya sabía para cuestionarlo y desarrollar sus potencialidades, porque ya lo conozco ahora como individuo, no como sujeto de aprendizaje nada más. Entonces, esa parte es bien interesante porque permite en lo individual potenciar al grupo, porque una vez que ese joven se empieza a manifestar, como el ejemplo que menciona la maestra, contribuye al aprendizaje del grupo, valga la expresión del grupo de aprendizaje. Otro punto importante que veo yo de Enseña por México es que ellos tienen, o nosotros ahora tenemos un programa que es de transformación, maneja del ámbito personal, luego en la escuela y luego en la comunidad. Tenemos como, o se le llaman ejes de transformación. Entonces, lo que estos son ejes de transformación, sí. Eje personal, educativo y social. Entonces, lo que se busca con me he dado cuenta que ahora en el programa de Enseña por México, que tiene a su vez el componente presencial de la maestría, nos están dando muchas fuentes de información bien interesantes porque son muchos estudios de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, cuando vienen los exámenes de PISA, luego salimos lo mismo. Es que no podemos compararnos con los países ricos porque esto, porque lo otro. Entonces, tiene ese componente bueno que tiene un discurso muy global y que las experiencias que vienen de otros países que son tercermundistas como nosotros, porque hay que decirlo, en Latinoamérica, y que hay más o menos los mismos problemas. Y es bien interesante cómo están adaptando los sistemas de enseñanza, buscando la transformación social. Entonces, a veces, la pregunta que nos hacía hace rato, a veces nos perdemos nosotros en la calificación numérica, en la junta de entrega de calificaciones, en cuántos contenidos voy a dar, y a veces perdemos de vista este ámbito de transformación. Entonces, este programa de liderazgo es bien interesante porque siempre está sobre ese tema, siempre está
desarrollar al individuo que somos los docentes y el sujeto de aprendizaje, el alumno. Siempre está en la transformación educativa estudiando diferentes formatos de procesos, propuestas, experiencias, y luego siempre está mandándonos información bien interesante de cómo desarrollar proyectos de intervención. Entonces eso es bien interesante porque ahora yo se está ampliando mi criterio como docente para desarrollar proyectos. Lo mismo que diseñaba para trabajar en el salón de clases, ahora estoy buscándole un trasfondo, cómo ir a aterrizarlo a la sociedad de la que mi alumno es parte. Entonces ahora sí ya puedo decir que yo sí estoy haciendo algo por mi sociedad, por mi persona, pero también por mi sociedad desde el ámbito educativo. Entonces este componente es bien interesante del programa, que es lo que mi experiencia, que ya voy para un año, me ha informado. Es lo que he descifrado de este programa. Muy bien, muchísimas gracias por su comentario. Una de las preguntas que nos hacen aquí en el chat, ¿cómo se puede postular al programa de Enseña por México? Si les gustaría responder esa pregunta. Sí, es muy sencillo. Em, Existe una página de internet que creo que se la compartieron. Es directamente en esa página. Se mencionan algunos requisitos, como dijimos anteriormente, pues somos profesionistas, ¿no? Somos licenciados, ingenieros y en este caso normalistas, como el profe Lorenzo. Entonces, cubres estos requisitos y ahí es donde tú escribes, ¿no?, tu postulación y ellos se contactan contigo. Hay una serie de evaluaciones previas para, para entrar al programa. Es muy sencillo, la verdad. Sí, agregar que qué bueno que pregunten eso. Quiero decir que les está llamando la atención, ¿no? Que yo como docente me doy cuenta de la reacción de los interlocutores. Qué bueno. La página es www.enseñapormexico.org y cada cierre de ciclo se lanza una convocatoria. Entonces, porque es para estudiantes. Entonces, por ejemplo, los egresados ahorita de nuestros interlocutores de la universidad, es un programa bien virtuoso porque, por ejemplo, tiene un componente que son los intercambios. Poder ir a otro país o poder ir a otro estado a hacer un trabajo aunque no sea docente yo, pues, por ejemplo, mi coordinador es biólogo. Entonces, pero perdón maestro si me equivoco con la carrera, yo. Sé que tiene una ingeniería, pues, creo que es algún tipo de la biología. Entonces, ellos han ido a otros estados del país y a otros países. Entonces, no soy docente, pero Enseña por México, como es una institución relacionada a la educación, vamos a hacer una analogía con la normal. Entonces ellos tienen el propio sistema, hacen una guía que tú como docente puedes ir siguiendo para desarrollar clases y aterrizar programas y utilizas el método de Learning One-to-One y empiezas a trabajar por la sociedad, por este grupo que está en déficit por medio de esta institución con este programa de educativo. Entonces, pueden postular, ahí está la página y cuando cierre el ciclo sale la convocatoria. Hay filtros porque esta es una organización que selecciona a personas que buscan ciertas cualidades, ¿no? Principalmente que quieres hacer algo, pues, por este grupo social, y es una beca. Hay que poner énfasis que es una beca porque, aparte de que te dan un estímulo económico, en este caso a mí no, porque yo soy docente PEM, pero a mí con la maestría ya me ayudan. Entonces, si tú no eres docente, si eres de otra carrera, bueno, pues te becan y automáticamente entra en función el componente en línea, que es una maestría por educación, que tiene su revuelo por la SEP, y que una vez que egresas, adquieres la categoría de alumni, y es el calificativo que le dan en la organización, y puedes seguir en el sector educativo o puedes tener las virtudes del intercambio. Entonces, esa es la cuestión con la organización. Okay, muchísimas gracias. Pues esperemos que salgan más postulaciones, pues que haya interés por parte de los jóvenes. Una última pregunta que nos gustaría hacerles, pues, ¿cómo desde la escuela, desde mi salón, desde mi clase ayuda a mejorar la sociedad? O sea, ¿de qué manera se puede impulsar más para que los estudiantes se interesen en aportar al sector social? Ay, Sí, me gustaría. creo que esta es como
el cierre, ¿no? Y toma un poquito de todo lo que hemos estado hablando desde el principio. ¿De qué manera puede impulsar, se interesa en el sector social? Pues enseñándoles el valor de su participación, o sea, que ellos también son parte del lugar en donde están y que tienen un contexto en el cual pueden aportar, ayudar, interesarse, desarrollando sus habilidades socioemocionales otra vez para que ellos puedan ver ese valor y que además se interesen por su comunidad. Una plática que tuvimos cuando estábamos en nuestra preparación como PEM, era que nos decían, no, a lo mejor hay un niño que su papá es, o bueno, no, que su comunidad necesita mejores jardines, no sé, o zonas verdes. Y muchas veces tenemos esta idea de que solamente si tienes una profesión es válida, ¿no? Tu educación. Siendo que también puedes ser el mejor jardinero, el mejor soldador, el mejor pescador. No necesariamente tienes que irte del lugar en donde estás, ¿no? Emigrar, porque luego tenemos también esta idea de que solamente emigrando progresamos. Entonces, el parte importante de esto es que sepamos que podemos impactar positivamente desde el lugar en el que estamos. No necesariamente tenemos que ir y solucionar los problemas en otro lugar, sino que es muy, 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 muy importante lo que nosotros estamos desarrollando en donde estamos. Y esta es la enseñanza que nosotros le tenemos que transmitir a ellos, la importancia que tienen como individuos, como futuras personas de sociedad, porque muchas veces trabajamos con niños y con adolescentes que creen no, pues yo estoy chiquito, yo estoy niño, no, lo que hago no importa tanto, pero la verdad es que sí, y aparte de que ellos son nuestros futuros humanos de la sociedad. Sí, así es. Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, por cuestiones de tiempo, tendríamos que ya estar dando cierre a esta entrevista. Les agradezco muchísimo por su participación hoy y esperemos pues que haya muchísimos interesados y que sigas avanzando pues esta propuesta de Asociación Civil de Enseña por México. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que haya sido de su agrado estar aquí acompañándonos con nosotros y los vemos pues en la próxima. Gracias. Estamos ya en el cierre de este webinar. Agradecemos mucho haber estado con nosotros esta tarde. Le invitamos a seguir el resto de las transmisiones de este ciclo los miércoles en punto de las 12 del día a través de la señal de Radio WAPS en el 1180, en Radio WAPS, en MixLR y en la página de Facebook Comunicación Radio WAPS. También pueden visitar las grabaciones de esta y todas las sesiones anteriores en la misma página de Facebook y en el canal de YouTube Radio WAPS. Agradecemos también al Departamento de Vinculación, al Departamento de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, a Radio WAPS y a la Coordinación de Tecnologías de la Información y la Comunicación por su apoyo con la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria para la realización y difusión de este ciclo de webinars. Soy Alexia Almada. Hasta pronto.